postre. Bueno, y aunque no es el quién es quién de las mentiras el día de hoy, porque no es miércoles, sí se habló en algún momento en la conferencia de pues el fenómeno de la infodemia que se traduce en esta temporada pues en guerra sucia, ¿no? Hablaron, alguna reportera planteaba el tema de un audio de Clara Brugada, aspirante a coordinar la transformación en la Ciudad de México, en donde pues se habla de una cosa que ella luego salió y dijo, eso es inteligencia artificial, eso no lo dije yo, y están tergiversando mis palabras, sacándolas de contexto, en fin, ¿no? Este es un fenómeno que cada vez lo vemos más frecuente, pero que se incrusta en todo el gran fenómeno de lo que es la infodemia. Hoy el presidente habla de esto, pero antes de que vayamos a ver lo que dijo el presidente, también es interesante ver, a propósito de esta entrevista que mencionabas hace rato del doctor Hugo López-Gatell con Ciro Gómez Leiva, pues una parte en donde específicamente hace una aclaración muy pertinente el doctor López-Gatell sobre la forma en que se ha manejado el tema de la pandemia y de la cantidad de fallecimientos que ha habido y de las responsabilidades que le asignan, como si hubiera mentido el gobierno en algún momento. Vamos a ver esta partecita y ahorita regresamos. Usted deja una frase que supongo que la hizo con la información que disponía, es una frase de junio-julio del 2020, donde hace un cálculo y dice: en el escenario catastrófico morirán 60,000 personas. Murieron mucho más, doctor. Sí, es muy interesante lo que dice. Usted era el hombre del COVID en México y habló de 60,000 personas. Estamos viendo que quizás esa cifra se fue 10 veces más, 5, 7, 10 veces más. ¿Cómo no? Sí. Déjeme ampliar un poco la perspectiva de la que está usted muy centrado al tema de la mortalidad, que obviamente es el daño más grande que se puede sufrir en la vida humana. Para recordarle que esa frase fue una construcción de los medios. Si usted ve el video donde expresé esa frase, estábamos hablando concretamente de las proyecciones que hicimos para calcular la ampliación de la infraestructura hospitalaria y pusimos una fecha muy clara que fue a junio de 2020 cuántas muertes habría. Tristemente hubo justamente esa cifra, alrededor de 62,000 muertes. Nosotros comunicamos 451 conferencias de prensa sobre COVID y todo está soportado en datos, todo está soportado en información y en una construcción científica. Donde hay incertidumbre lo dijimos. Al inicio había una gran incertidumbre sobre muchos elementos, incluyendo qué tan agresivo podía ser COVID. Entonces lo digo con respeto, es muy importante. Yo sé que usted aprecia a su audiencia y quiere dar la información objetiva, pero es importante que se allegue de la información correcta, porque si no hay un eco. Eso es lo que la Organización Mundial de la Salud le llamó infodemia, que es esta distorsión de la información que se comporta como una epidemia. Y si no, se lo vuelvo a explicar, ¿no? Diría López-Gatell. Y bueno, pues lo que pasa es que Ciro Gómez Leiva se atrincheró en una posición irreductible diciendo que prácticamente López-Gatell no tiene derecho a participar, ¿no?, en la contienda porque supuestamente o mintió o no fue eficaz. Bueno, como si Ciro no se hubiera dado cuenta en qué condiciones estaba el sistema de salud, el tema de las comorbilidades, la obesidad, los lugares que ocupamos, en función también de pues una desatención que hubo, ¿no? Sí, claramente. No, pero es muy importante la aclaración esta precisa que hace el doctor Hugo López-Gatell, es decir, Ciro Gómez Leiva planteó, usted mintió con respecto a la cantidad de fallecimientos que hubo en la pandemia en su pronóstico, y López-Gatell responde, no, nosotros dijimos un pronóstico a esta fecha y a esta fecha se cumplió, es decir, se está descontextualizando para poder decir que el gobierno miente. Es muy interesante porque además después la presentación del propio medio donde se da esta entrevista, sobre la propia entrevista, dice que quien le enmienda la plana al doctor Hugo López-Gatell es Ciro Gómez Leiva. Es decir, vuelve a distorsionar la información sobre lo que ahí pasó y que todos pudimos ver. Es impresionante. Es de Radio Fórmula el tuit, ¿no? Es de Radio Fórmula, lo tenemos ahí, el tuit de cómo presentó la entrevista. A ver si me lo pueden compartir. Nada más para ver cómo le quisieron dar el spin, ¿no? Pero no, ¿tienen la foto? A ver, vamos a ver la foto. Claro, Ernesto Ledesma comenta justamente la forma en que se presenta esta entrevista que acabamos de ver. ¿La tenemos o no? La tenemos. Bueno, pero me dicen que no la tenemos. Destacar que
pues sí, o sea, en todo caso, pues Déjame ver si la encuentro. le quisieron dar la vuelta, ¿no? Como si el experto en epidemiología fuera Ciro Gómez Leiva y no López-Gatell. Y nosotros observamos las conferencias en donde dio la cara López-Gatell como subsecretario de Salud todos los días durante la pandemia. Y en efecto, pues de pronto iba llegando más información. El mundo entero no estaba preparado para este virus. Si no, pregúntenle a Estados Unidos cómo le fue. También una cantidad impresionante de muertos. Nos pegó como región. A Europa también le fue bastante mal. Entonces, para que salgan a decir, es que López-Gatell tenía una varita mágica y por su culpa no se lograron los objetivos de salvar a más gente, pues me parece que es irresponsable, ¿no? Es muy Ahí está lo del irresponsable. Grupo Fórmula. Ahí lo tenemos. Ah, ya, justo, también lo encontré yo. Ciro Gómez Leiva le recordó a Hugo López-Gatell la vez que dijo que en el escenario catastrófico morirán 60,000 personas. Murieron muchas más, doctor, y usted era el hombre del COVID, remató Ciro al cuestionarlo sobre su ética en el servicio público. ¡Qué barbaridad! O sea, es que esto no se corresponde nada con lo que acabamos de ver en esa entrevista. Es, bueno, en fin. Oye, además, estos son los ejemplos que... ¿En qué categoría lo pone? Era el hombre del COVID, ¿no? Era el hombre del virus. Usted. No, bueno. El presidente habla hoy sobre la guerra social, pero sobre todo planteando pues que justamente ya no tienen los efectos que antes pudiera haber tenido. Eso no afecta, porque se detecta de inmediato cuando es una noticia falsa y se aclara. Ya la gente pues es muy precavida, no cae a la primera. Bueno, se decía que ahí había trabajadores atrapados. Y así, pero así he visto a Calderón en algunos casos. Entonces no verifican, pero pues es normal que él actúe de esa manera, ¿no? Pues se les permitió a los del gobierno de Estados Unidos entrar a México. Él les permitió para meter armas de contrabando. Pues no me extraña si él está planteando eso.